Paz a vosotros, amados hermanos. Pueden tomar sus lugares. Agradezco la oración de mi hermano y la verdad que es un gusto, es un privilegio estar con mis hermanos de aquí del Moral. Agradezco la invitación de mi hermano Armando González por darme este lugar para poder hablar la palabra de nuestro Dios. Me presento para quien no me conoce. Mi nombre es Daniel Márquez Ríos. Soy ayuda de la Iglesia de Dios Israelita. Pertenezco a la localidad de Tijuana. Bueno, de hecho aquí en Tijuana hay 5 localidades y la localidad a la que asisto es Tijuana Progreso, en el cual también hacemos transmisiones y que por supuesto pues buscamos la forma de inclusive poder unificarnos, pero sí es un poquito complicado por los horarios. Son 2 horas de diferencia, pero ojalá y más adelante podamos hacer algo para que nos podamos conocer más. Digo, por las redes sociales, pues ya hemos visto a nuestros hermanos, ya los conocemos, algunos, hemos visto también los trabajos que hacen los jóvenes y pues la verdad es muy grato, es algo muy bonito ver los videos, ver las fotografías de mis hermanos de muchísimos lugares donde también se alaba el nombre de nuestro Dios y por supuesto mis hermanos del Moral no es la excepción. Y es muy gratificante poder verlos, poder ver las imágenes, poder ver. Y vamos a hablar un tema como todos los temas que estamos viendo ahorita en esta gran festividad, unos temas importantes, interesantes, de datos, de información, pero sobre todo que nos debe de ayudar en la edificación de cada uno de nosotros. Vamos a ver un tema que quizás muchos ya lo conocemos, muchos ya hemos hablado, inclusive ya hay hermanos que han hablado de estos temas, pero que son temas que pues se deben de estar escudriñando constantemente, se deben de estar hablando constantemente porque son de mucha edificación, son de mucha ayuda. El tema que vamos a hablar en esta mañana, en este día, se va a hablar y voy a hablar de las tentaciones. Sobre todo vamos a hablar de las 10 tentaciones y permítame poner una diapositiva en lo que los voy a invitar a que busquemos números 14, pero para ir ilustrando lo que vamos a decir, aquí vamos a poner la diapositiva y déjeme aquí, modifico. Entonces el tema es las 10 tentaciones en el desierto. Realmente también estar en un desierto es algo bastante complicado, es algo bastante difícil el poder estar viviendo en un desierto. Nosotros vivimos en esta parte que también es árida y como ustedes saben, la frontera, sobre todo aquí en Tijuana, es una de las más visitadas, pero muchas personas vienen para cruzar a Estados Unidos. Entonces, si bien hay muchas personas que lo logran, también hay personas que quedan ahí en el camino por lo inhóspito, por lo difícil, por ser un clima bastante extremo que pone a prueba las condiciones físicas. Y también es algo que le pasó al pueblo y es algo que vivió y que vamos a ver cómo actuaron las reacciones que tuvieron. Vamos a buscar, vamos a poner aquí en pantalla el texto para que mis hermanos también vayan buscando los números 14 del 8 al 23. Me voy a permitir darle lectura y luego posteriormente vamos a ir explicando estas partes. Números 14 del 8 al 23 dice de la siguiente manera. 14 del 8 al 23 dice, si Jehová se agradare de nosotros, él nos meterá en esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son amparo, sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me has de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de creer con todas las señales que ha hecho en medio de ellos? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande, más fuerte que ellos. Y Moisés respondió a Jehová, oiránlo luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza.
y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre, y las gentes que habían oído de tu fama hablarán diciendo, porque no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que seas magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo de ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vinieron de mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, aquí tenemos esta lectura donde vemos cómo nuestro Dios se molesta porque el pueblo no había entendido, ya habían pasado por muchas situaciones. Recordemos que venían de la liberación del pueblo de Egipto, que ya lo hemos recordado en la fiesta de la Pascua, todas las 10 plagas que vivió Egipto, que lo sufrió y que el pueblo de Israel estuvo apartado, que no recibió daño de estas plagas. Se vio el poder de Dios, se vio la grandeza de nuestro Dios, y a pesar de esta situación, el pueblo de Israel seguía dudando. Y entonces aquí dice, ya es lo último que hago, y ahora sí, estos que tanto me han estado tentando, ya 10 veces lo dice ahí, ya no van a entrar a la tierra, porque ya es demasiado, ya es muchas pruebas que han fallado, y definitivamente ya no. Si bien, como decía en un principio, el estar en un desierto es algo muy difícil, muy complicado, y vamos a ver que pasaron por esos momentos difíciles. También tenemos y se tiene que reconocer, no es el tema ahorita, pero que nuestro Dios siempre estuvo ayudándolos, lo recordamos en cantos, cómo es que sus vestidos no se envejecieron, cómo es que su pie no se hinchó por el caminar, cómo es que con un alimento como el maná tenía los nutrientes suficientes para que el cuerpo absorbiera esa energía. Ahorita hasta lo estudiamos en la escuela, necesitamos de alimentarnos de unos platos que tengan ciertos granos, cierto balance para que el cuerpo pueda absorber esas vitaminas, minerales, y como en ese momento el pueblo no se habla de que haya muerto por obesidad, no se habla que haya muerto por alguna condición o alguna enfermedad, murieron por la rebeldía. Pero en cuanto a la misericordia que tuvo Dios con el pueblo, siempre se vio manifestada. Y es más, en estas 10 tentaciones que vamos a recordar, que estoy seguro que muchos, si no es que todos, la gran mayoría ya los conoce, se ve el poder de nuestro Dios, se ve la magnificencia de nuestro Dios, como Él, aunque se miraba una situación totalmente complicada, difícil, Él los puede sacar adelante y siguen adelante. Vamos a ver estas 10 tentaciones, vamos a volver a poner aquí, eh, vamos a poner la imagen y a poder moverle para que podamos ver. Aquí está la primera tentación, ¿sí? Y decíamos, recordamos que el pueblo venía de haber sido liberado de Egipto con un gran poder, con algo que hasta la fecha no se ha podido volver a igualar. ¿Cómo es posible que unas ranas, cómo es posible que solamente, aún estando el pueblo de Israel en Gosén, estando ahí, no les afectara las úlceras, el ganado cuando moría? ¿Cómo es posible
que solamente afectaba a los egipcios, y ni hablar de la plaga, de la última plaga, la plaga principal, que es la muerte de los primogénitos. Cómo, no, cómo murieron todos los primogénitos, pero solamente el pueblo de Israel, ellos sí pudieron estar salvos. Entonces ya habían visto el poder de Dios. No es que tuvieran eh, razones para poder dudar, porque ellos ya habían visto el poder de Dios, sabían de lo que se trataba el poder de Dios. Y llega un momento, se encuentran al lado del mar y por otro lado el pueblo egipcio tratando de llegar a ellos para matarlos. ¿Qué hace el pueblo? Pues inmediatamente empiezan a dudar. Quizás algunos tenían miedo, quizás algunos empezaron a tener coraje, odio. ¿Cómo es posible que nos traigan aquí? Pero vamos a verlo con los textos porque todo esto tiene un sustento bíblico. Vamos a buscar Éxodo 14, versículo 10 al 15, y dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque los has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos de Egipto, diciendo: déjanos servir a egipcios, que mejor nos fuere a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, y que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces ahí está, primer prueba, primer situación que está pasando el pueblo de Israel, primer momento difícil, primer momento complicado, y en lugar de decir, bueno, pues ya sabemos, ya vimos que existe Dios, ya estamos conscientes de que no solo existe, sino que es un ser muy supremo, que ha demostrado su poder, que en Egipto demostró su poder. Entonces lo recomendable hubiera sido, bueno, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Pues dijeron: no, ¿cómo es posible? Vamos a morir aquí. Nada más nos trajiste aquí a pasar estos momentos para morir aquí en el desierto. Mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto. Entonces de ahí se ve cómo nuevamente el pueblo de Israel duda, cómo temen, cómo se dejan llevar por sus emociones, cómo en lugar de tomar una actitud diferente, cómo inmediatamente empiezan a ir en contra de Moisés y reclamar y dudar del poder de nuestro Dios. Vamos a ir un poquito rapidito para que no nos gane el tiempo, porque son 10 y tenemos que también hablar al final cuál es el mensaje de vida de nosotros que tenemos que aprender de esta situación. Esa es la primera tentación que tiene el pueblo para con Dios. Y la segunda tentación que podemos ver es aquí. Encontraron agua. Sí, el pueblo avanzó, encontró agua, pero no era una agua que fuera dulce, que pudieran tomar. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Pues nuevamente murmuraron contra Dios. Éxodo 15, 22 al 26. Vamos a darle lectura también para que veamos que todo esto está escrito y que todo de aquí, todo esto podemos sacar una enseñanza muy importante. Éxodo 15 del 22 al 26. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual, metido lo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Entonces, nuevamente aquí está igual. Dudaron y empezaron a reclamarle a Moisés. Alguien puede decir: oye, pero es que ya llevaban 3 días. Imagínate el cuerpo humano ya ha pasado por 3 días y que no pueda beber, que no tenga líquidos. Para ese tiempo el cuerpo se encuentra prácticamente deshidratado. Entonces, también estábamos pasando un momento difícil y complicado.
Y efectivamente sí estaban pasando por un momento difícil. Pero aquí, y lo que vamos a analizar más adelante es también la reacción que tuvo el pueblo, por qué reaccionaron de esa forma y si fue la mejor forma o la forma más correcta de actuar. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a ir al siguiente ejemplo y ojo, porque aquí fue primero el pueblo el que empezó a desear y a recordar que se alimentaban de algo, de alimentos que no podían tener en ese momento. Se alimentaban de carnes, dice ahí, vamos a ir a Éxodo 16, y deseaban esa carne y ese pan. Éxodo 16 del 1 al 4. Y partieron de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Decíanle los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a esta tierra para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces ahí se observa nuevamente la actitud del pueblo molesto, reclamándole a Moisés, la actitud del pueblo molesto y reclamándole a Moisés cómo es posible que no tuvieran ese alimento que tuvieron en Egipto, esas ollas de carne, ese pan, pero lo que emiten o lo que omiten es que estaban como esclavos, que si bien tenían ese alimento, no tenían la libertad, y eso es lo que pasan por alto. Vamos a seguir avanzando. El siguiente, ellos reclaman y piden alimento. ¿Por qué? Porque no tenían ese alimento que tenían en Egipto, y recordando y haciendo obvio que ellos seguían en el desierto. Entonces, ¿qué hace nuestro Dios? Como en todas las situaciones donde están experimentando esos momentos de angustia o dificultad, pues les da una solución. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues nuestro Dios les da el maná. Y el maná le da unas instrucciones muy claras, porque ahí no hay margen de error. Cuando Dios les da esas instrucciones al pueblo, les dice claramente: a ver, viene este pan del cielo, pan de nobles, como se le conoce de muchas formas, y este pan ustedes tienen que alimentarse, tienen que servirse con una medida, un gomer por cabeza, y van a hacerlo de la siguiente instrucción. Y nuestro Dios es muy claro y dice: a ver, todos los días, a partir, por ejemplo, vamos a poner a partir del domingo, aunque aquel día no existía el nombre de domingo, era el 1, día 1, 2, 3, 4, 5, 6, van a agarrar un gomer por cabeza y listo. Eso es suficiente para que puedan alimentarse. Pero es que yo como más que mi hermano, mi primo, no importa. Ellos tenían la capacidad de este alimento de poder saciar la necesidad de cualquiera de ellos. Entonces, esa era la instrucción. Pero el sexto día, como ya era para recibir el sábado, el día séptimo, ahí tendrían que agarrar doble. Esa fue la instrucción. ¿Qué hizo el pueblo? Pues hizo todo lo contrario. Aquí vemos en Éxodo 16, del 17 al 20, cuando se les dijo: solamente agarra tal porción, el pueblo que hizo, agarró de más. ¿Y qué pasó con esa situación? Por haber agarrado de más, se pudrió. Ahí está en Éxodo 17 al 20. Y la siguiente va de la mano, que es la quinta tentación, que fue todo lo contrario. Cuando dijimos que el día sexto tenían que agarrar doble, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Pues entonces el día sexto, cuando debería de agarrar el doble, ahora sí no agarró. ¿Y qué pasó? Pues entonces el pueblo salió en sábado a querer recoger el maná. Y nuevamente pasó lo mismo, desobedecieron, hicieron enojar a Moisés, y pues fue una tentación contra. Vamos a leer lo que dice el 19. Y díjole Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y pudrióse
y enojóse contra ellos Moisés. Esta es la primera parte que les decía, que cuando se les dijo solamente coman y sírvanse tal alimento, se sirvieron el doble. Y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, derretíase. En el sexto día recogieron doblada comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que han dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobra, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según que Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo gusano. Y dijo Moisés, comedlo, porque hoy es sábado de Jehová, y hoy no hallaréis en el campo. Y en los 6 días lo recogieron, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos, no todos, del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Entonces, nuevamente volvieron a desobedecer. Se les dio una instrucción muy clara, pero no quisieron. Una vez más, desobedecieron a nuestro Dios. Vamos a seguir con la siguiente tentación, que es, ahora faltaba el agua. Éxodo 17, del 1 al 7, nuevamente se encuentran de nueva cuenta en otro tipo de circunstancias, porque en aquella estaba amarga, pero aquí definitivamente no había agua. Dice Éxodo 17, del 1 al 7, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová y asentaron el campo de Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés. Fíjense, no era un pleito, no era un necesitamos, dice que altercó, o sea, se pusieron en un pleito o en un conflicto, en una situación muy difícil. Danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuraron contra Moisés y dijo, porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara, con que heriste el río y ve. Y aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña de Oret, y herirás la peña y saldrá de ella agua y beberás. Y el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre vosotros o no? Una vez más, vuelven a tentar, y que inclusive hacen que también mismo Moisés se moleste, y pues ya sabemos las consecuencias que tuvo también Moisés cuando Moisés se altercó con el pueblo, y entonces hubo esas consecuencias que no obedeció, no dio el agradecimiento a nuestro Dios y no hizo las instrucciones que se le pidió, y también él no entró a, a la tierra prometida por lo mismo. Vamos a seguir con la siguiente tentación, que también lo tenemos en Éxodo 32, del 1 al 10. Y pues como podrán ver ahí en la imagen, está claro que fue cuando Moisés subió allá al monte. ¿Y qué hizo el pueblo? Vieron que no bajaba, que Moisés ya se había tardado y no regresaba. Y entonces, ¿qué se le hizo fácil al pueblo? Pues quizás ya se lo comió una bestia, una fiera. Entonces, ¿sabes qué, Aarón? Haznos dioses. Y Aarón simplemente cumplió, dijo, tráigame todo lo que tengan de oro y vamos a hacer esto. Dice Éxodo 32, del 1 al 10. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegándose entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían
en sus orejas y trajeronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes pacíficos y sentóse el pueblo a comer y a beber. Levantáronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues dejadme que se encienda mi furor en ellos y los consuma y a ti te pondré sobre gran gente. Una vez más, el pueblo no obedece, el pueblo se va por lo más sencillo. Dicen, este ya desapareció, necesitamos otros dioses al cual le podemos y les debemos dar esa honra. Ya Moisés no está, ya no tenemos a él y necesitamos otro Dios. Nuevamente tentaron a nuestro Dios. Siguiente tentación que habla de esas murmuraciones que hicieron contra Jehová, ahí en Números 11, y nuestro Dios se enojó, encendió el campamento, el lugar donde estaban, y se llamó ese lugar Tavera, que significa incendio. Números 11, del 1 al 3. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y oyólo Jehová. Y enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió el un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés y Moisés oró a Jehová y soterróse el fuego y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. No entendían, siguieron tentando a Dios, siguieron molestando a Dios, siguieron quejándose delante de nuestro Dios y pues Dios los castigó. La otra tentación, hablábamos de que aquella vez el pueblo de Israel decía que extrañaban esos alimentos, esas carnes, esos panes que tenían, pero aquí es un dato curioso porque es un tanto diferente. Números 11 del 4 al 13 dice que el vulgo, o sea, todo el pueblo, que acuérdense que al salir se habla de 600,000 sin contar niños, sin contar mujeres, solo mayores de 20 años, pero pues varía un poco, pero los especialistas, las personas, unos dicen que se estima que alrededor de 2 millones, otros de 3, que fueron los que realmente salieron del pueblo en total, contando a los extranjeros. Más o menos entre ese promedio están hablando de toda esa multitud que salieron de Egipto. Entonces vamos a ver lo que nos dicen Números 11, 4 al 13, y ahí vemos que hay un convencimiento, porque no era el pueblo de Israel, pero ellos se dejaron convencer. Números 11, 4 al 13. Y el vulgo que había en medio tuvo un miedo, un vivo deseo. Y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como una semilla de culantro y su color como color de delio. Entonces, una vez más, el pueblo se deja influenciar por la gente que iba alrededor y se dejan convencer, y dice que aún los hijos de Israel lloraron esa situación porque ellos también querían, ellos también anhelaban estar en esa situación, ellos también deseaban tener esos alimentos que en su momento lo llegaron a tener, pero en la condición de esclavo. Entonces, siguieron tentando a nuestro Dios, siguieron y regresando y queriendo regresar a la esclavitud que ya habían tenido. Última tentación de las 10 que estamos hablando en este momento y que todos también conocemos. Ahí vemos la imagen y se nos viene a la mente
cuando se hablaron de los 12 espías, cómo ellos vinieron, trajeron unos ramos de frutas grandes y conocemos la historia perfectamente, ¿no? Como 10 dijeron, no, esto es imposible, es difícil. Aquí voy a poner los números. El texto, números 13, del 26 al 34 y del 14, del 1 al 22. Como ellos dijeron, ¿sabes qué? Está muy complicado. Sí, es cierto, es una tierra donde fluye leche y miel, donde las frutas son enormes, traemos este racimo, pero así también hay gigantes. Hay personas muy altas a la cual le parecemos como langostas. Y la verdad que no es posible. No es posible porque nos van a acabar, nos van a destruir. Y no solo eso, no solo eso, dice ahí el texto que hasta agitaron todo el pueblo y todos empezaron a murmurar. Y pues sabemos la historia, solamente dos, Josué y Caleb, fueron los que dijeron, inclusive hasta callaron el pueblo y decir, sí podemos, nosotros podemos, vamos a conquistar en nombre de Jehová, Él nos va a apoyar y vamos a salir adelante. Pero de ahí en fuera los otros 10 dijeron no e hicieron que todo el pueblo estuviera en contra de Jehová y de Moisés también. Esas son las 10 tentaciones que se habla y no son las únicas, porque si seguimos buscando, inclusive la situación en la que vivía el mismo Moisés era una situación bastante complicada. En esa imagen podemos observar a los hermanos arrepentidos. Estamos hablando de ese momento donde inclusive su propia familia, inclusive Aarón y María o Miriam, llegan a hablar contra Moisés y llegan a hacer inclusive esa pregunta que es una pregunta muy complicada, donde dice, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Y ahí lo tenemos en Números 12:1, donde llegan a murmurar en contra de Moisés. Números 12:1 y 2 dice, y habló María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y oyólo Jehová. Y pues ya sabemos, ahí tuvo su momento, su castigo, María, cuando fue castigada con lepra, y, y también fue el regaño que tuvo Aarón. Bueno, pues esas son las 10 tentaciones que se habla, que pasó el pueblo, que le dio a Jehová, que lo tentó, que buscó la forma de hacerlo, de tentarlo, de hacer dudar de su poder, como decía uno de los textos que leímos, ¿que acaso no está Jehová con nosotros? Pero diciendo, a ver, demuestra tu poder, si es cierto, como diciendo, pues si tú dices que eres, a ver si es cierto, haz que nosotros sigamos adelante, podamos comer, demuestra que eres Jehová y que tienes poder. Y pues sabemos las consecuencias. Muy bien, pues en todo esto tenemos que tener una enseñanza, porque el pueblo de Israel generalmente actuó de una forma. El pueblo de Israel pasó por estas tentaciones y a lo largo de todo esto se puede entender y se puede ver un común denominador, que es lo que nosotros observamos, que el pueblo repetía una y otra vez volvía a hacerlo. En toda esta situación que estamos viendo, el pueblo volvía a cometer el mismo error. Y si bien ya dijimos, estaban en una situación complicada, en un desierto donde era inhóspito, donde no había flora ni fauna y la que había estaban pasando por esa situación, pero lejos de confiar en el poder de Dios, tentaron a nuestro Dios. Y hay un común denominador en estas situaciones que se dieron al cabo de ellos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que el pueblo llegó a repetir. Existe un común denominador.
Vamos a hablar que este común denominador fueron las emociones. El pueblo de Israel vivió momentos difíciles y es algo que también debemos de reconocer. Si, por ejemplo, muchos que tenemos la bendición de ser padres, traemos a nuestros hijos sin agua durante 3 días, pues es un momento complicado, porque quizás uno pudiera soportar esa situación, pero ya al tener pequeños, ahí ya es algo difícil. También tenemos que tomar en cuenta que hay situaciones que a veces nosotros no podemos controlar y que tenemos que saber cómo actuar en ese determinado momento. Entonces, el pueblo estuvo sometido a situaciones complicadas, pasó por momentos difíciles y al mismo tiempo experimentó emociones. Y aquí yo preguntaría, ¿qué son las emociones? ¿Podemos controlar las emociones? ¿Qué hacen de nosotros las emociones? Vamos a poner aquí nuevamente la pantalla y vamos a poner qué son las emociones. Dice el diccionario que las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modo de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso, un recuerdo importante. Es aquello que sentimos cuando percibimos algo o alguien. Son universales y comunes a todas las culturas. Entonces, estamos hablando de emociones, que esas emociones están adheridas a nosotros. Son emociones que nosotros, son emociones que están adheridas a nosotros. Son formas en que nosotros reaccionamos. Yo les preguntaría, les diría, levanten la mano, ¿quién se ha enojado a lo largo de su vida? Yo les preguntaría, ¿quién ha estado feliz en algún momento de su vida? Yo, ¿quién ha tenido miedo en su vida? Levante la mano. Yo creo que si no todos, la mayoría hemos experimentado esos sentimientos. ¿Quién ha tenido angustia? ¿Quién ha sentido odio inclusive? ¿Quién ha sentido rencor? ¿Quién ha sentido coraje en algún momento determinado? Son emociones que tenemos, pero a todo esto tenemos que tener claro que aunque tengamos esas emociones, también tenemos que tener en cuenta cómo debemos de actuar. Entonces, si nosotros, aquí están algunos de los ejemplos de las emociones que podemos llegar a tener. Y si nosotros revisamos las 10 tentaciones de las cuales acabamos de hablar, vamos a encontrar que se encuentran muchas emociones que estamos viendo aquí. Por ejemplo, la primera tentación, ¿se acuerdan de qué hablamos de la primera tentación? Cuando estaban entre el mar y que venía el faraón y su ejército a destruirlos, a matarlos. ¿Cuál fue el sentir de muchos de ellos? De la gran mayoría fue temor. Tuvieron miedo porque dijeron, ya vienen a acabarnos, ya vienen a matarnos. Y de ahí tuvieron una actitud y ahí es donde empieza el problema. Porque estas emociones no se van a acabar, no se van a quitar, pero en cómo reaccionamos es donde debemos de tener esas diferentes. Quizás hubo alguno que se haya enojado, pero en su mayoría se habla de que tuvieron miedo y le fueron a reclamarle a Moisés. Dice Stephen Covey que el 90% de lo que pasa en tu vida, perdón, el 10% de tu vida es lo que te ocurre. El 90% es lo que pasa en función de tu reacción ante lo que ocurre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, de como nosotros somos, de lo que nos acontece, 10% no lo podemos controlar.
10% de lo que nos sucede, nosotros no podemos hacer nada, pero el 90% sí podemos reaccionar y depende cómo reaccionemos, es como nos puede afectar nuestra vida. Para ponerlo más sencillo, aquí está un ejemplo. Miren, este evento que le sucedió a esta persona, estaba tomando su café, quizás alguien llegó y lo empujó, él no pudo hacer nada y se manchó. El 10% fue el evento que le sucedió. Se manchó su camisa porque se le derramó el café. Ahora, el 90% es cómo reacciona. Por un lado, vemos que su reacción de uno fue negativa, enojado, molesto. Imagínense trabajando en una oficina todo el día, si llegó en la mañanita temprano con su café y no podía regresarse a su casa, todo el día se la pasó molesto porque su camisa estaba manchada. Y en cambio, el otro personaje que tenemos, pues se manchó, pero ya no pudo hacer nada y se mantuvo positivo. Eso es lo que debemos de aprender, que a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por momentos complicados, difíciles, que nosotros no podemos controlar, pero la forma en que reaccionamos, esa es la forma que debemos de tener en cuenta, que eso nos puede, o bien nos acerca a nuestro Dios, o bien nos aleja, como le pasó al pueblo de Israel. Hoy en día, en estos momentos, por ejemplo, estamos viviendo momentos de pandemia, estamos recluidos en nuestras casas, estamos pasando por momentos difíciles, situaciones complicadas, pero esto nosotros no lo podemos controlar. Esta situación que estamos viviendo no se puede controlar. No podemos controlar el virus, no podemos hacer que todos estén vacunados, inclusive los niños estén vacunados. No podemos controlar las variantes que existen. No podemos controlar a mucha gente que no se quiere poner la vacuna. No podemos controlar muchas situaciones que hay alrededor del virus. Eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestra actitud para con estos momentos y para con nuestro Dios. Y hay solo dos formas, o tenemos una actitud positiva o una actitud negativa. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Para ponerlo más claro, aquí ponemos una definición de qué es actitud. Actitud con C, porque está aptitud con P. La actitud del griego, que significa posición, estabilidad, colocarse. Del latín, que significa ponerse firme, estar firme, postura del cuerpo. En español tiene el mismo significado que los anteriores, entonces podemos afirmar que la actitud es la forma en que enfrentamos la vida y sus circunstancias. ¿Qué actitud estamos tomando, hermanos, hermanas? ¿Nos pasamos murmurando como el pueblo? ¿Cómo es posible que no habla la iglesia? ¿Cómo es posible falta de fe? ¿Cómo es posible sin nuestro Dios? Yo llegué a escuchar a un hermano, y bueno, no mucho, seguramente habrá más, si nuestro Dios ya tiene contados nuestros días. Pues sí, mis hermanos, pero también no podemos estar tentando a nuestro Dios. Tampoco podemos estar diciendo, pues es que Dios me cuida y me fortalece y me voy a ir sin cubrebocas al mercado. Dios me cuida y me fortalece y me voy a ir sin cubrebocas a la iglesia. Y en muchos lugares están igual. Entonces, la actitud que tomamos puede ser negativa o positiva. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Qué actitud vamos a tener para con nuestro Dios? ¿Positiva? ¿Una actitud positiva o una actitud negativa? ¿Cómo afrontaremos esos problemas? ¿Cómo saldremos adelante? ¿De una forma positiva o de una forma negativa? ¿Cuál fue la actitud del pueblo? ¿Cómo podemos observar cómo reaccionó el pueblo ante estas situaciones difíciles que vivía?
Dice Jeremías, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Jeremías 2:13. Vean la actitud que llegó a tener el pueblo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, a Dios, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Estaban desesperados por el agua cuando tenían a Dios. Estaban desesperados porque el agua era amarga, o porque no existía, o porque no había que comer, cuando tenían lo más grande, que es a nuestro Dios. Pues en esa situación a veces también llegamos a estar nosotros. Murmuramos y hablamos, ¿cómo es posible? ¿Y dónde está el poder de Dios? Yo espero que no sea la situación de ninguno de mis hermanos, pero a veces decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo es posible que permita esto Dios? ¿Cómo es posible que no acabe esta pandemia? ¿Cómo es posible que estemos todavía, ya vamos para 2 años, en esta situación? Y nos ponemos a juzgar a Dios y nos ponemos a reclamarle y a decirle, pues, ¿dónde está tu poder? Si eres Dios, ¿por qué no te manifiestas? Si eres Dios, ¿por qué no te muestras y acabas de una vez con la pandemia? Cuando realmente hemos visto que es verdad, hay hermanos que están pasando momentos muy complicados, muy difíciles, que han perdido no solo uno, sino varios familiares, y que en este momento también están todavía sufriendo y batallando con la enfermedad. Es verdad que están viviendo momentos difíciles y complicados, pero también hay una parte positiva en todo esto. Y sin embargo, gracias a la tecnología podemos conocernos de alguna forma, podemos vernos, vemos las transmisiones. He conocido a muchísimos hermanos de muchos lugares. En las transmisiones que hacemos, vemos hermanos de Chile, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos, y se diga de México, de Morelos, de Puebla, de la Ciudad de México, de Veracruz, de Reynosa, de muchos lugares. Estamos conociendo muchos hermanos. La palabra de Dios se está ampliando. Estamos conociendo muchos hermanos de muchos lugares. La palabra de Dios está siendo aprovechada por estos medios y está llegando muy lejos. En toda esta situación negativa o difícil para muchos, también hay cosas positivas, pero eso depende de la actitud que cada uno de nosotros tome. Eso depende de la actitud y cómo uno quiera llegar a ser, a tomar la situación. Tenemos una actitud positiva, queremos tener una actitud positiva o una actitud negativa. A veces no entendemos las situaciones por las que estamos viviendo y a veces es difícil y a veces no podemos encontrar una explicación. A veces sí podemos entenderlo, pero es complicado poder tener una explicación para cada situación. ¿Cuál era la intención? Dice aquí Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nuestro Dios probó al pueblo para ver si realmente iba a guardar sus mandamientos, para ver si realmente iba a obedecer los mandamientos. Y pues estuvo claro que muchos de ellos no obedecieron sus mandamientos. Es cierto, hay hermanos que ya no están con nosotros. ¿Por qué? Dios lo sabe. Nosotros no podemos juzgar o decir por esta situación, pero a los que estamos aquí, a cada uno de nosotros, los que nos queda, por cada uno de ellos, que muchos de ellos ya no pudieron estar en esta fiesta, es cumplir con el mandamiento de nuestro Dios. Es hacer lo imposible para celebrar, hacer lo imposible para cumplir con su mandamiento. Y su mandamiento y su palabra dice ahí en Deuteronomios 16:14.
y te alegrarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Recordemos, mis hermanos, es fiesta, no quiero que se pongan tristes o que sientan que los estoy regañando. Sigamos celebrando, pero también no podemos pasar por alto el consejo de nuestro Dios, que es el de tener una actitud positiva, de estar siempre felices, alegres, disfrutando de esta gran festividad. Fue un gusto estar con cada uno de ustedes, de estar en esta localidad. Que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.